Buenas noches, estimado ingeniero Carlos Luis Pérez Maldonado. Nosotros somos el grupo número 2 de cálculo de varias variables y nuestro tema que hemos escogido para nuestro trabajo de proyecto de investigación y aplicación trata de centro de masa con integrales dobles aplicado a la manipulación de piezas en trabajo de ingeniería. Los integrantes son Alex Ismael Hidalgo Rojas, Orlando David Villigua Beltrán, Carlos Estuardo Ceballos Roldán y quienes habla Luis Andrés Rojas Moreira. Introducción. La importancia de estos puntos radica principalmente en la posibilidad de resolver complejos problemas de mecánica con relativa facilidad, como por ejemplo, para estudiar el movimiento de un cuerpo rígido utilizando el concepto de centro de masa, al cuerpo se lo puede reducir a una sola partícula cuya masa es del cuerpo en estudio y su ubicación estaría en el centro de masa del cuerpo. Una vez explicado por qué el tema y su relevancia, procedemos a explicar la fundamentación teórica del proceso a realizar. Integral. Para primero hay que empezar a explicarle qué es una integral. La integral es una función es una función del área abajo de una curva. Por ejemplo, si consideramos la siguiente función f de x, x elevado a 4 logaritmo de x elevado a la cuarta logaritmo de x, la integral entre 2 y 4 de dicha función será el área de la región situada bajo su gráfica en el intervalo 2, 4. Integración múltiple. Las integrales de funciones de varias variables llamadas integrales múltiples son una extensión natural de las integrales en una variable. Se utilizan para calcular muchas de las cantidades que aparecen en aplicaciones, tales como volumen, áreas de superficie, centros de masa, probabilidades y valores esperados. Integrales en dos variables. La integral de una función de dos variables, f, x, y, llamada integral doble, se denota como integral doble de f de x de a. Representa el volumen con un signo de la región sólida entre la gráfica f de x, y un dominio d en el plano xy, siendo positivo en el volumen para regiones por encima del plano xy y negativo para regiones por debajo. Hay muchas similitudes entre las integrales dobles y las simples. A continuación voy a pasar a mencionar dos similitudes. Las integrales dobles se definen como límites de sumas. Las integrales se evalúan utilizando el teorema fundamental del cálculo, pero se debe utilizar dos veces. La integración integrada. La principal herramienta para evaluar integrales dobles es el teorema fundamental de cálculo, en sus siglas TFC. Tal y como ocurría en el caso de una variable, para utilizar el TFC se expresa la integral doble como una integral iterada, es una exposición de la forma integral desde a b, entre paréntesis, integral de c a d, de la función f de xy de y sobre dx. Las integrales iteradas se evalúan en dos etapas. Primera etapa, mantenga x constante y evalúe la integral en el interior respecto a y. De esta manera se obtiene una función que únicamente depende de x, que es igual a s igual la función de c a d de la función f de x y de y. La segunda etapa, integre la función resultante de s, x respecto a x, s igual la integral de a, b de la función f de x, y de x. Finalmente, así es como tenemos la integral doble. Cuando integramos una integral cuyos límites son constantes, realmente no hay problema en seguir un orden específico. Más sin embargo, cuando tengamos una integral doble del tipo integral de a, b por integral de f1, f2, que son las funciones de la función f de x, y de x de y, tenemos que tener en cuenta las integrales las siguientes consideraciones. Las variables, las cuales son funciones expresadas en f1 y f2, siempre van a integrar interna y el orden de integración respecto a dA, que puede cambiar, pero siempre esto variará los límites de integración, ya que el eje respecto al que se hará variará. El centro de masa. El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas. Para hallar el centro de masa con integrales dobles, simplemente es necesario añadir un par de cambios a la fórmula de integral doble. Así tenemos la fórmula para la masa, m igual integral por integral con sus respectivas variables de la función p, x, y de a, donde p, x, y es la función de densidad y dA es el diferencial del área. Esta primera fórmula nos permite hallar la masa del objeto y a su vez la masa nos permite hallar los momentos de masa de los distintos ejes usando la fórmula xm igual 1 sobre m de la integral por integral de xp, xy de a, donde m es la masa del objeto o superficie. Una vez pasada la teoría explicada por mis compañeros, pasamos a lo que es los ejercicios aplicados. Muy bien. Ejercicio 1. Durante la instalación de un poste de luz metálico, se requiere instalar una base triangular para que este tenga un mejor balance. Así que se necesita crear un agujero en la parte central o centro de masa de este. La placa está definida por los vértices 0,0, 2,0 y 0,3, todo esto en el eje XY. Y su densidad está dada por la función 2 más 5x más 3y. Muy bien, en este caso lo primero que procedemos a hacer es graficar los tres puntos que nos han dado. Y aquí podemos observar que en uno de ellos se crea una recta, ¿no? Entonces, para hallar límites aquí tenemos que encontrar la función de esta recta, ¿no?
Ya. Aquí primero vayamos la pendiente tomando los dos puntos que la conforman y traspasarla por la ecuación de la recta junto a su pendiente. Tenemos que la ecuación vendría a ser y es igual a menos 3 medios de x más 3. Ya. Este vendría a ser el límite que marca la recta. Ahora, ya que tenemos esto, procedemos a seleccionar los límites de integración para ubicarlos en la fórmula. En este caso tenemos que en el eje x es mayor que 0 y menor que 2, y en el eje y es mayor que 0 y menor que la recta, en este caso que menos 3 medios de x más 3. Ya. Todo esto lo pasamos a la fórmula que vendría a ser la masa es igual a la doble integral de la densidad. Ya. Aquí podemos seleccionar, resolver con respecto al eje de y de x o de x de y. En este caso hemos seleccionado resolver con respecto a de y de x porque así la función que tendríamos aquí en la integral interna vendría a estar con respecto a y no tendríamos que hacer el proceso de despejar x para resolverla. Ya. Aunque se puede resolver de la otra manera también, ¿no? Bueno, en este caso marcamos en la integral exterior van las funciones que son ya definidas, es decir, las constantes, que vendrían en este caso 2, 0. Y acá vendrían las funciones, o sea, las variables. En el caso de la interna es 0, de entre 0 a menos 3 medios de x más 3, y la función de densidad va aquí, ¿no? Bueno, ya tenemos la integral y procedemos pues, a hallar la función, digo, hallar la masa, que en este caso, tras pasar toda la parte de derivadas, en la que no vamos a andar mucho debido a que el objetivo es más explicar la fórmula de las fórmulas para la masa y centro de masa y no tanto la derivación doble. Bueno, aquí obtenemos que el resultado es que la masa es igual a 25 gramos. Ya. Esto también lo hemos podido comprobar utilizando el MATLAB, donde también obtenemos que, o sea, poniendo todas las fórmulas y el código, que la masa es igual a 25 gramos. Entonces continuamos y una vez que ya hemos tenido la masa, tenemos que obtener los momentos, es decir, en qué momento momento del eje no hay el torque, ¿no? Para obtener el momento en x, por ejemplo, tenemos que el momento en x es igual a 1 sobre la masa por la integral doble de x por la densidad. Bueno, entonces ahora reemplazamos aquí y tenemos que es el momento de x, en este caso es 1 sobre 25, en este caso vendría a ser todos los límites de integración los mismos, no cambian, ni tampoco el respecto, la derivación no cambia en este aspecto, ni de x de y. Ya. Aquí lo único que varía es que la función de densidad se multiplica por x. Bueno, una vez tenemos esta fórmula, procedemos a resolverla mediante integración doble y tenemos que x, el momento en x es igual a 37/50, que es igual a 0,74 metros. Esto también se puede comprobar aquí en MATLAB, donde tenemos este 37/50. Posteriormente buscamos el momento en el eje Y. El momento en el eje Y solo varía que la función de densidad se multiplica ahora por Y. El de resto todo se mantiene igual como ya se explicó en la fórmula para el momento en X. Ya, resolvemos por la integración doble y tenemos que Y es igual a 27/25 o 1,08 metros. También comprobado aquí en el MATLAB, 27/25. Ya. Entonces eso quiere decir que el centro de masa se halla en los ejes 37/50, 27/25 o 0,74, 1,08 respecto a los ejes X y Y. Procedemos a visualizar aquí con la selección que estaría más o menos por aquí gráficamente, que sería donde tendríamos que hacer la perforación. Bueno, ahora pasamos a revisar rápidamente también un segundo ejercicio, donde se nos pide que, se nos explica que un levantaplacas levanta de manera segura, para que un levantaplacas levante de manera segura una plancha de hierro limitado por el corte en Y, que es igual a 1 menos x cuadrado y que posee una densidad de Y, es necesario conocer el centro de masa de la plancha y sus coordenadas, ya que así sabremos qué coordenadas x y de la placa deben ser las que coincidan con las del eje de levantaplacas. Ya, que vendría a lucir de esta manera. Ya, primero tenemos, graficamos la función que tenemos, que vendría a ser esta, y hallamos los límites de integración. En este caso, todo sería en el eje x mayor a 0 y menor que la función que nos ha sido dada. Y en el eje, en el eje y es todo esto. Y en el eje x es igual entre menos 1 y 1. Bien. Ahora, en este caso, volveremos a utilizar dy de x para evitarnos tener que la función despejarla y hacer esto más rápido, ¿no? Pero se puede resolver por cualquiera de estos dos, con respecto a dy de x se puede resolver. Ya, aquí volvemos a utilizar la fórmula de la masa que ya le explicamos. Las integrales externas, los límites son las constantes menos 1 y 1, e internas 0 y 1 menos x al cuadrado. Ya. En este caso, también cabe recalcar que en esta integral podemos encontrar solo la mitad, una de las mitades de esta plancha, ya que la otra es igual. Entonces, si encontramos una y multiplicamos por 2, obtendríamos lo mismo que haciendo la integración entera. Entonces, en este caso, el límite de aquí de la externa, o sea, del de x, sería desde 0, es decir, desde aquí, y el resto solo habría que multiplicar. Bueno, explicado esto, procedemos a resolver para encontrar la masa, y obtenemos que la masa es 8 sobre 15 gramos, 8 quinceavos de gramos, lo cual también lo podemos comprobar aquí en el MATLAB. 8 quinceavos de gramos. Ya. Ahora, con esto procedemos a buscar el momento en el eje X, que vendría a ser el mismo. X es igual a 1 sobre la masa por la doble integral de X por la densidad.
hallamos esto, tenemos que en X el momento es igual a 0. Aquí también podemos observar en el MATLAB lo mismo. Ahora buscamos el momento en el eje Y, ya de la misma manera que se explicó para el momento en el eje X en el ejercicio previo, y obtenemos que Y es igual a 4 séptimos o 0,57 metros en este caso. El momento Y es igual a 4 séptimos igualmente, tal y como se puede observar aquí. Ahora, esto quiere decir que el centro de masa de la plancha se halla en los puntos 0,4 séptimos o 0,057, que vendría a haberse graficado más o menos de esta manera, sino aquí donde se debería centrar la plancha. O sea, aquí donde debería coincidir con el eje de la onda planchas, ¿ya? Tal y como se puede observar aquí. Más o menos esta sería la representación de que aquí este es el eje con el que debería coincidir, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Conclusiones. Gracias a la elaboración de este proyecto hemos sido capaces de entender uno de los usos reales pragmáticos que tienen, tanto los integrales simples como los integrales múltiples en la vida real. Hemos podido también conocer cuál es la importancia de conocer el centro de masa de un objeto o pieza de un componente, ya que con este concepto entendido podemos saber en qué sección de un objeto aplicarle una fuerza no obtendremos un torque, algo clave a la hora de trabajar con sistemas que requieren mantener un equilibrio. Tercer punto. Gracias a la elaboración de este proyecto hemos logrado entender cómo aplicar el cálculo de varias variables dentro del estudio universitario y en un campo laboral. Por terminar, al analizar la teoría también hemos podido conocer que, dentro del mundo real, los procesos del trabajo son mucho más prácticos de lo que se ve en las clases universitarias. Las recomendaciones son que se podrían permitir el uso de los programas aparte de MATLAB para obtener los cálculos, ya que en Internet existen muchos programas con interfaces mucho más sencillos de manipular e igual de efectivos. Se debería también poder permitir el uso de los ejercicios hechos a mano por los estudiantes en los informes investigativos, ya que en muchos casos el traspaso de este ejercicio a la virtualidad con editores de ecuaciones es un proceso que toma demasiado tiempo y educativamente no tiene ninguna utilidad, lo cual es una falta de consideración del tiempo de los estudiantes. Muchas gracias.